Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Manuel Correa, soy de Chile y soy el encargado del área de Educación, Mediación y Ciudadanía del Museo Histórico Nacional de Chile. En esta ocasión y en el marco del quinto Encuentro Nacional de Educadores de Museo, me gustaría presentarle una de nuestras experiencias más relevantes en el último tiempo en términos de mediación que se llama Peque Constituyentes. Peque Constituyentes es un formato de cabildo que lo que busca es levantar datos sobre las experiencias ciudadanas de niños, niñas y adolescentes en el contexto de un cambio constitucional que no sé si muchos sabrán, pero Chile se encuentra en un momento bastante particular de su historia. Para esto, me gustaría presentarles algunos datos sobre el contexto a su vez. Cabildo Peque Constituyentes, como les comentaba, ha sido una serie de actividades distintas en las cuales se han invitado a distintos establecimientos educacionales o de otros tipos a poder debatir en torno a nuevos artículos constitucionales que se han hecho para el futuro de la nación de Chile. Para hacer este programa, se han ocupado también gran parte de las colecciones del acervo del propio museo para dar cuenta de una historia constitucional a través de objetos y luego, pues, desde ahí, pensar estos artículos que ofrece la Convención Constitucional. Estos términos pueden parecer un poco complejos, sobre todo considerando que no todos los que van a escuchar están al tanto de lo que sucede en Chile. Así que les cuento que en octubre del 2019 hubo un contexto de grandes manifestaciones sociales y en tan solo algunos días más de 1 millón de personas se organizaron en el centro de la ciudad de Santiago y en otras ciudades a lo largo del país. La inestabilidad social llevó a que en noviembre se firmara lo que se llamó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que abre lo que los expertos denominan la cuestión constitucional y el proceso constituyente. Desde ahí vino la pandemia que terminó por mermar o al menos languidecer gran parte de la euforia y la épica que conllevaba este proceso, pero aún así, y a pesar de las dificultades, en octubre del 2022 se vota por el primer plebiscito en el cual le consultan a los chilenos si es que quieren o no una nueva constitución, plebiscito del cual gana un abrumador apruebo a formar una nueva constituyente que se vuelve a ser elegida en mayo del 2021. La aceleración del tiempo histórico que da cuenta de estos eventos nos hace pensar que la ciudadanía no siempre o sí está preparada para tantas votaciones. Fue un momento en el cual la educación cívica tenía que hacerse muy rápido y al mismo tiempo reeducó en gran medida a todos los chilenos y chilenos sobre lo que era la importancia no solo del voto, sino de la conciencia ciudadana e histórica en el último tiempo. Este fue un proceso muy usual, pero no fue único. Chile tiene una larga historia constitucional donde se han firmado y puesto en vigencia alrededor de 9 constituciones en su historia, que comienzan desde 1811 en adelante. El museo hizo una exposición temporal llamada Carta Magna para dar cuenta de esta historia constitucional. Pero nos pareció importante también estar presentes en la participación en relación a la mediación y no solamente en la exposición de los contenidos históricos. Entonces tratamos de involucrarnos con los procesos de participación. La constituyente abrió 3 procesos distintos de participación para poder hablar, en el fondo, o dialogar con esta nueva Carta Magna. El primero fueron los cabildos históricos. Los cabildos históricos son aquellos que se generaron desde el 2015 hasta octubre del 2019. Lo que quiso hacer este procedimiento fue tomar en cuenta aquellas instancias previas a que se abriera la cuestión constituyente o constitucional, ¿cierto? De forma de poder dialogar con el tiempo corto a lo que se estaba discutiendo hoy día en la Constitucional. La segunda fueron las iniciativas populares de norma. Las iniciativas populares de norma consistieron en grupos de personas que se organizaron en pro de presentar posibilidades de nuevas iniciativas de artículos, por decirlo así, que fueron votadas por la ciudadanía. Todas aquellas iniciativas de norma que tuvieron más de 15.000 votos tuvieron por obligación que ser discutidos en el Pleno de la Convención Constitucional. Y por último se encuentran los cabildos autoconvocados. Los cabildos autoconvocados son cabildos entre los cuales la ciudadanía se autoconvoca, genera un compilado de sus opiniones en relación a la Constitución en general o algún artículo en específico, y esa es integrada a través de un mecanismo que ya explicaré a la misma Convención Constitucional elegida.
Nosotros tratamos de hacer encuentros autoconvocados dentro del museo, ¿cierto? Pero nos centramos específicamente, como dice abajo, en la metodología de participación para grupos históricamente excluidos. La propia convención eligió alrededor de 9 grupos históricamente excluidos, entre los cuales se encuentran personas de tercera edad, cuidadores y cuidadoras, disidencias sexuales, y de género, se encuentran niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios, migrantes, entre otras. Dentro de esta línea, nosotros creemos muy relevante poder levantar la opinión política de niños, niñas y adolescentes, porque en general han sido menos convocados para poder dar este tipo de opiniones o generar cabildos. ¿Cuál fue nuestra metodología de trabajo? Generar estos cabildos autoconvocados de niños, niñas y adolescentes no fue sencillo, y tuvimos que contactarnos previamente con instituciones educacionales que estuviesen interesadas o interesados en dar cuenta de estas opiniones políticas de niños, niñas y adolescentes. Esta convocatoria la hicimos a través de la Secretaría Nacional de Participación Popular, dentro de las cuales somos miembros como museo. Y somos de hecho el único museo que es miembro de la Secretaría de Participación Popular y que ha estado a cargo de liderar estos formatos de participación dentro del proceso constitucional. Para eso, entonces, a través de la Secretaría Nacional de Participación Popular, nos conectamos con aquellas instituciones que estuviesen interesadas y estuviesen a cargo de niños, niñas y adolescentes, para primero pensar cuál podría ser un artículo particular que les podría importar. ¿Esto por qué? Porque el proceso constitucional ha sido muy rápido y muy acelerado. Por lo tanto, las formas de generar un cabildo han sido muy distintas. En un comienzo, por ejemplo, generamos cabildos en relación a las expectativas que se tenían sobre la Constitución en particular. En otro momento, ¿cierto? Dependiendo de en qué momento constitucional nos encontrábamos, se discutieron artículos específicos. Por último, cuando ya se encontraba el borrador de la nueva Constitución, discutimos artículos específicos que ya estaban publicados en el borrador que hoy día tenemos que votar como chilenas y chilenos. Para eso entonces se invitó a estos grupos de personas, hicimos un recorrido por el museo a través de los objetos patrimoniales que nos hablaran específicamente de la historia constitucional en Chile. Pero no solamente de las constituciones en sí mismas, sino de todo el Chile que se encontraba detrás, de los momentos en los cuales fueron redactadas estas constituciones, cuáles fueron sus mayores preguntas, cuáles fueron las dificultades prácticas que tuvo que afrontar el país durante ese periodo, cuál era el nivel de alfabetización, cuántas personas podían leer las nuevas cartas magnas en los contextos en que fueron realizadas, por ejemplo, en 1925 o en las reformas de 1870. Luego nos juntábamos en el Salón Gobernadores, que es una de nuestras salas más grandes y donde permiten más personas, y hacíamos una discusión productiva, es decir, una discusión libre pero guiada a través de preguntas específicas, en la cual explicábamos y al mismo tiempo poníamos en crítica estos artículos que habíamos mencionado anteriormente. Los artículos siempre habían sido seleccionados según las necesidades específicas que esta comunidad pudiese tener sobre la nueva Constitución. Por ejemplo, en los liceos femeninos se tomó mediación y género, en otros se tomó salud o reciclaje y medio ambiente. Esta discusión productiva era transcrita por los profesionales del área de educación, mediación y ciudadanía y constituida en una especie de informe en el cual se daba cuenta de todos aquellos elementos que los niños, niñas y adolescentes habían dado a entender alrededor de esta discusión. Y luego este informe era entregado a la Secretaría Nacional de Participación Popular, en la cual se incluían, ¿cierto?, junto a una serie de otros informes que se separaban según el tipo de minoría históricamente excluida que fuera necesario elaborar para la constituyente. Una vez que se juntaban todos estos informes de distintos espacios en donde se estaban realizando cabildos, una plataforma de inteligencia artificial generó un informe específico de cada una de estas minorías históricamente excluidas que les fue entregado según cuánto se repetían las opiniones, ¿cierto?, sobre tópicos específicos a la constituyente en su comisión de participación popular, que es como la contraparte de la secretaría, pero la comisión está constituida por constituyentes. Entonces, ellos estuvieron encargados de informar y guiar las discusiones de los propios constituyentes en estos temas específicos, según cuáles habían sido el levantamiento temático y las urgencias realizadas en este tipo de cabildo.
Eso, para nosotros fue muy relevante poder estar participando en la contingencia nacional, de poder ser parte de la educación cívica de un país que claramente está cambiando y donde las urgencias de lo que sucede políticamente en nuestro país nos llaman, ¿cierto?, a poder tener una voz. Esa voz es la voz del ágora, creemos nosotros como área. Es la posibilidad del encuentro, en donde comunidades históricamente excluidas puedan reunirse alrededor del museo como un espacio de discusión, como un espacio de discusión histórica en términos específicos, y que puedan dar su opinión también a sabiendas de que esa opinión va a ser derivada como información relevante para ser entregada a quienes hoy día están tomando las decisiones políticas y legislativas de nuestro país. Eso, muchas gracias.